Vamos a ver en este vídeo una dualidad de conceptos muy utilizada en estadística, especialmente en el ámbito de la medicina, de las ciencias de la salud, y que muchas veces se utiliza sin ver qué hay detrás, cuál es la maquinaria que sostiene conceptualmente estos dos cálculos, estos dos números importantes en estadística: la odds ratio y la hazard ratio. Eh, vamos a ver. Mirad, en primer lugar, un par de artículos para que veáis eh, cuatro situaciones diferentes, dos de cada uno de los dos conceptos, donde eh, eh, aparecen estos conceptos, y es importante, va a ser importante para ir viendo todo lo que tenemos que explicar. Mirad, este es un artículo del ámbito de la endocarditis, y aquí están la asociación con la mortalidad hospitalaria, en una muestra amplia, de una serie de variables. Aquí lo que me interesa remarcar es dos tipos de variables diferentes. Fijaros, por ejemplo, el género, estar en hemodiálisis o no, tener diabetes o no, etc. Si os fijáis bien, todas estas variables son lo que llamamos variables dicotómicas, ¿eh? Son variables con dos posibilidades, ¿eh? Con dos posibilidades. Y esta odds ratio pues tiene, ya veréis ahora, un cálculo, una forma de calcularlo y una forma de interpretarlo. En cambio, aquí tenemos una variable que es la edad, que está, digamos, por años, ¿eh? La edad por años. Aquí, en concreto, habla de intervalos de 10 años, ¿eh? Ya veréis en su momento qué querrá decir, ¿eh? Pero podría haberse calculado edad en años, ¿eh? Por año, ¿eh? Ahora lo veremos en otro artículo. Pero lo que me interesa remarcar es que aquí aparecen una serie de odds ratio que todos ya sabéis interpretar. Si es mayor que 1 es un factor de riesgo, si es menor que 1 es un factor de protección, ¿eh? Es significativo si no contiene al 1, ¿eh? Y no es significativo si el intervalo de confianza contiene al 1. Esto es paralelo, es coherente con los p-valores. Son dos formas de hacer lo mismo: los intervalos de confianza y los p-valores. Este no contiene al 1, p-valor significativo, menor de 0,05, en este caso mucho menor, menor que 0,001. Este de aquí no es significativo, tiene el 1 y el p-valor es muy superior a 0,05. Si os fijáis, todos los intervalos que contienen el 1, el p-valor es mayor que 0,05, y los que no contienen el 1 es p-valor inferior a 0,05, y marca una relación significativa, ¿eh? Bien, esto ya lo conocéis, simplemente es un recordatorio. Me interesa que fijáis, estamos hablando de odds ratio. De odds. En cambio, en esta otra tabla, también del ámbito de la endocarditis, me hablan de la regresión de Cox, también se le llama regresión de riesgos proporcionales, ya veremos también a lo mejor por qué. Y fijaros que aparece, en lugar de una odds ratio, una hazard ratio, con también sus intervalos de confianza. Aquí no me dan el p-valor, porque ya os digo que es redundante. O sea, si, de hecho, lo que sale por aquí, la interpretación del intervalo es coherente, es paralelo con el intervalo de confianza, con el p-valor. P-valor e intervalo de confianza son dos formas de decir lo mismo. Fijaros que aquí la hazard ratio también nos encontramos con una dualidad. Mirad, ¿veis? Género, ¿eh? Varón versus mujer, hemodiálisis, sí o no, diabetes, cáncer, sí o no. ¿Veis? Hay una serie de variables que son dicotómicas, ¿de acuerdo?
Y dos variables en concreto que son cuantitativas. Edad. Ahora, fijaros, por un año de incremento. O sea, no es como antes que era por 10 años de incremento, sino por un año de incremento. Esto va a gusto del que hace la tabla, ¿eh? Expresarlo en un año, por años, por 10 saltos de 10 años, podría ser por saltos de 5, de 2, de 50. O sea, esto no hay ningún problema. Y el Charlson, que es una medida del grado del nivel de comorbilidades que tiene el paciente, eh, también en salto por una unidad. Aquí tiene mucho sentido, podría tener sentido hacerlo por saltos de 10 años porque estamos hablando de personas que se pueden mover entre pues, pocos años y muchos años, 80, 90 años, ¿no? Entonces, claro, el salto, como veremos luego, a veces se establece por 10 años. Pero el Charlson no, porque es una medida que pues, se mueve entre 1, 2, 3, 4, 7 valores de este tipo. Son el índice Charlson y es más, en este caso no tendría sentido hacer saltos de 10, tiene sentido hacer saltos de 1. Lo especifican, pero no haría falta. De hecho, si no se dice, se entiende que los saltos son por unidad. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos lo mismo, unos valores que, de nuevo, por encima de 1 va a indicar riesgo, por debajo de 1 va a indicar protección. Aquí hay la opción, digamos, lo que llamamos, aquí le llama bivariante, a veces también se le llama univariante porque es cada una por separado, y aquí cuando se hace un multivariante, que es con muchas variables con las que han sido significativas, aquí pues, se hace un análisis que, ¿cómo se llama? Multivariante o múltiple también se le llama. Bien, en todo caso, esto simplemente era para introducir el planteamiento de que nos encontramos tanto en artículos de Ciencias de la Salud odds ratio, de variables dicotómicas o de variables cuantitativas, a veces variables cualitativas, no dicotómicas, pero entonces lo que se hace es enfrentar 2 a 2. Se coge una referencia y las demás se van comparando respecto a esta referencia. Pero en todo caso hay dos estrategias de odds ratio, variables dicotómicas o una relación dicotómica y una odds ratio dicotómica o una odds ratio de variables cuantitativas. Y con la hazard ratio lo mismo, dicotómicas, cuantitativas. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos. Este es simplemente un recordatorio de qué vamos a hacer. Vamos a intentar explicar lo que es una odds ratio dicotómica, una odds ratio cuantitativa, lo que es una hazard ratio dicotómica, una hazard ratio cuantitativa. ¿Cómo se ve? ¿Qué tipo de datos tenemos detrás cuando calculamos una odds ratio o una hazard ratio de los tipos que os estoy comentando? Vamos con la odds ratio dicotómica. Mirad, en Ciencias de la Salud es muy importante diferenciar lo que llamamos exposición y no exposición. ¿Qué quiero decir por exposición? Exposición quiere decir estar en contacto con. Por ejemplo, aquí, en esta tabla estamos hablando de género varón versus mujer. Pues la exposición sería la mujer, perdón, el varón. Y la mujer sería la no exposición. Diabetes, sí versus no. La exposición sería diabetes, la no exposición sería no diabetes. O sea, si no se, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, decimos diabetes, ya se entiende que es tener diabetes, estar en hemodiálisis, ¿de acuerdo? De alguna manera, cuando hablamos de exposición, estamos diciendo qué es lo que queremos estudiar, qué variable queremos estudiar respecto a la contraria, si es dicotómica, ¿de acuerdo? A veces se especifica, como en este caso, yes versus no, y a veces no se especifica porque ya con hemodiálisis ya entendemos que la exposición sería el sí hemodiálisis, ¿de acuerdo?
Bien, esto para las dicotómicas, acordaos, ¿eh? Casos y controles. ¿Qué quiere decir en ciencias de la salud casos y controles? Casos quiere decir lo malo y controles lo bueno, digamos, podríamos decir, que puede ser tener la enfermedad o no tenerla, puede ser, habiendo tenido la enfermedad, morir o no morir, ¿m? Recidiva o no recidiva, etc. Siempre lo malo son los casos, el resultado malo, y controles el resultado bueno, podríamos decir. ¿Eh? Bien, esto nos va a dar lugar, obviamente, cuando yo tengo una muestra, a una tabla de este tipo. ¿M? Una tabla con frecuencias. A es una frecuencia, un número de personas que, pues yo qué sé, eran varones, ¿eh? Y han muerto. ¿M? Y una serie de varones que no han muerto. Mujeres, no exposición, que han muerto. Mujeres que no han muerto. Esto me va a dar unos números. La odds ratio es este cociente, que es un cociente de cocientes. A respecto de B, ¿cuántos casos respecto a controles tengo entre los expuestos? Respecto a cuántos casos respecto a los controles tengo entre los no expuestos. Relación esto en el numerador, esto en el denominador. Esto implica que si esta relación es la misma que esta, la proporción de casos y controles entre los expuestos respecto a los casos y controles entre los no expuestos es igual, tengo una odds ratio de 1. Estoy aquí. Es una situación de no relación. En cambio, si esto es mayor que esto, es un cociente, acordaos, si es mayor esto que esto, quiere decir que hay más proporción de casos respecto a controles entre los expuestos que entre los no expuestos. Por lo tanto, la exposición sería un factor de riesgo. Estaríamos en este lado de aquí. Por el contrario, si los casos respecto a los controles, esta relación es menor que los casos respecto a los controles entre los no expuestos, entonces estaríamos ante una exposición de protección y la odds ratio estaría por estos niveles de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, busca que digamos, el nivel de relación que hay entre casos y controles entre los expuestos y los no expuestos. Entonces puede ser 1, puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. Si es que 1 no hay relación, si es mayor que 1 es una relación, la exposición con los casos siempre se sitúan así de esta manera porque entonces lo que estás es de alguna manera viendo la asociación que hay entre exposición y casos. Si es mayor que 1 es que la exposición es de riesgo para que tengas el resultado peor, y si es menor que 1 es de protección porque lo que hay es menos asociación entre la exposición y los casos. Fijaros que, por ejemplo, imaginaos estos datos, que tuviéramos estos datos de aquí que tenéis en pequeñito, que estos datos, en lugar de ser abstractos, fueran estos concretos. Sería 10, 10 100, 10 casos, 100 controles, 20 casos, 100 controles. Esto es un 100. Bien, esto me daría una odds ratio de 0,5. Si veis esto, respecto de esto, es la mitad. ¿De acuerdo? Aquí, esto es la mitad que esto. Esto es una odds ratio de 0,5. Si ahora giramos, o sea, lo que es la exposición lo ponemos como no exposición y la no exposición como exposición, o sea, si en lugar de hacer sexo varones respecto a mujeres, lo hacemos mujeres respecto a hombres, a varones, lo que hacemos es girar lo que estaba debajo lo ponemos arriba y lo que estaba arriba lo ponemos debajo. Y esto me daría una odds ratio de 2. Por esto es muy frecuente en los gráficos de odds ratio poner a la misma distancia el 0,5 que el 2, porque lo que tiene esto de protección es equivalente a lo que tiene esto de riesgo. ¿De acuerdo? Por tanto, para ver equivalencias entre riesgo y protección, basta hacer la inversa, que es girar. Girar es hacer la inversa. La inversa de 2, que es 1 partido por 2, 0,5. La inversa de 0,5, que es 1 partido por 0,5, que es 2. En cambio, si los datos fueran estos, 10, 100, 100, 100, 10 entre los expuestos, 10 casos y 100 controles. Entre los no expuestos, 100 casos
y 100 controles. Lo hago para que sea fácil de calcular. Esto tendría una odds ratio de 0,1, ¿veis? 0,1. Si ahora lo giro, lo que era exposición lo pongo como no exposición y lo que era no exposición lo pongo como exposición, tendría ahora un cálculo que me daría una odds ratio de 10. Esto es 10 veces más grande. La relación que hay entre esto y esto es 100 veces más grande para la parte de arriba, la fila de arriba, que es una odds ratio de 10, que está a la misma distancia que 0,1 porque son equivalentes, es la inversa. Si yo tengo una exposición de protección con una odds ratio de 0,1, es equivalente desde el punto de vista de cantidad de asociación, de cantidad de relación, a una odds ratio de riesgo de 10. Por eso se suelen poner a la misma distancia, ¿veis? El 10 que el 0,1, el 0,5 que el 2. Y así sucesivamente siempre. O sea, se cambia la escala por debajo de 1 respecto a por encima de 1. Bien. Esto en cuanto a estas 8 ratios, ¿veis? Que son de variables tipo dicotómicas. ¿Cómo se llega a estos números? Después el intervalo y el p-valor va a depender pues, del tamaño de muestra que yo tenga. Obviamente, si yo tengo muy pocos datos, tendré un intervalo muy grande. Si tengo muchos datos, tendré un intervalo más estrecho. Simplemente porque si aumento el tamaño de muestra, me estoy aproximando al valor poblacional. En estadística siempre lo que estamos es trabajando con muestras para decir cosas poblacionales. Bien, vayamos con la odds ratio cuantitativa, un poco más complicado. Claro, yo puedo tener, fijaros, este esquema, muy interesante que entendáis esto. Este esquema es porque tengo una variable dicotómica, varón, mujer, hemodiálisis, no hemodiálisis. Pero claro, a veces tengo exposiciones que podríamos llamar cuantitativas, ¿vale? Que los puedo poner en esta dirección o en esta. ¿Qué quiero decir con una exposición cuantitativa? Pues, por ejemplo, la edad es cuantitativa, es una exposición, claro. Es una exposición, es un contacto con algo, ¿de acuerdo? O el Charlson como medida del nivel de comorbilidades que tiene un paciente, o yo qué sé, el colesterol, o el índice de masa corporal, o alguna variable cuantitativa que se os ocurra, ¿vale? Pues yo voy a tener una exposición cuantitativa aquí y para cada nivel de, por ejemplo, el Charlson 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues voy a tener unos casos y unos controles para cada uno de las exposiciones. Esto me va a permitir construir un gráfico que veréis con estos valores de casos y controles, ¿veis? Casos, controles, A y B, a la altura de casos, pues A, B, controles, con este valor de la variable de la exposición y así sucesivamente. Bien, vamos a verlo no en abstracto, sino de forma concreta. Pero antes quiero comentaros que la forma de calcular la odds ratio en estos casos es distinta a la anterior. Es una situación completamente diferente, aunque la interpretación es equivalente. No quiero complicaros, pero simplemente que sepáis que esto es lo que se llama la función logística. Todo esto ya sabéis que es lo que se llama una regresión logística. Y es porque la función es una función que tiene el nombre de función logística, que tiene esta estructura. Esto es el número e, y aquí hay unos parámetros alfa y beta. La importante es la beta, porque dependiendo del valor de beta, es como que yo calculo la odds ratio. La odds ratio es e elevado al valor de beta que yo haya encontrado para que se adapte a mis datos. Simplemente para que veáis la fórmula y las diferentes curvas que tenemos. Y ahora irán apareciendo, ya veréis. Si la beta es menor que 0, voy a tener, cuando cambia la
exposición cuantitativa X, esta variable X, que será la edad, que será el, el Charlson, será el colesterol o lo que sea, fijaros que lo que hace es bajar. Cuando más grande el valor de X, más se aproxima del 1, pasas del 1 al 0. En cambio, cuando la beta es mayor que 0, estoy pasando de valores próximos a 0 a valores próximos a 1. Si yo tengo una beta menor que 0, la odds ratio será menor que 1, porque he elevado a un valor menor que 0, es un valor menor que 1. En cambio, si la beta es mayor que 0, tendré una odds ratio mayor que 1. Fijaros que una odds ratio mayor que 1 indica riesgo, ¿no? Y una odds ratio menor que 1 indica protección. Esto querrá decir que esta exposición cuantitativa, si es así, es que cuanto más grande, aquí tendremos, ya veréis, los casos y aquí los controles, los casos lo malo y aquí lo bueno, pues esto quiere decir que al aumentar la X voy a tener más, menos posibilidades del resultado malo, digamos. Y por lo tanto será un factor de protección, la odds ratio será menor que 1. En cambio, si va para arriba, quiere decir que al aumentar la X cada vez tengo más probabilidad de casos, de lo mal, del resultado malo, y por lo tanto es un factor de riesgo. Y si tengo una beta muy próxima a 0, tendré una odds ratio prácticamente también de 1. Bien, vamos a ver esto, pero de una forma un poco más, seguramente más, se entenderá mejor porque lo vamos a ver con números, ya veréis. Vamos a ver, mira, imaginaos esta situación. Tenemos una exposición cuantitativa que va de 1 a 7. Por ejemplo, un Charlson o edad. He puesto pocos valores, pero podría haber muchos más valores posibles, ¿vale? Bien, fijaros que ahora tengo, cuando cuando una serie de personas tienen un valor de 1 de esta variable cuantitativa, resulta que hay 8 casos y 82 controles. 10 casos, cuando es 2, 10 y 101. 9 y 98. 9 y 94. 8, 80. ¿Veis que son muy similares las relaciones? ¿Veis? Los casos respecto a controles parece que no depende del valor de la exposición cuantitativa. No, hay una, ¿ves? Que hay una relación muy similar entre los casos y controles independientemente del valor de la exposición, de la exposición cuantitativa. Esto se refleja en este gráfico. Acordaos que aquí tenemos los casos y aquí tenemos los controles. Fijaros que he puesto unos puntos más gordos en función de que hay más casos, hay más controles, más personas, más pacientes en estas situaciones. Y menos, valor más pequeño. Pero lo importante es que veáis que estos valores son todos muy iguales. Y esto también. Y que la relación es muy igual. Esto quiere decir que la beta estamos en una situación como esta, la beta es prácticamente 0 y por lo tanto la odds ratio, que es un cálculo, como podéis ver, un cálculo diferente al de aquí, es un cálculo diferente, es un procedimiento completamente diferente. Lo que ocurre es que como es un e elevado a un valor, y e elevado a un valor siempre se va a mover entre 0 e infinito, la interpretación es la misma que en el cálculo de la odds ratio que hemos visto antes para variables dicotómicas. Y por lo tanto, en este caso, como esto es prácticamente 0, voy a tener prácticamente una recta, como teníamos aquí. ¿Veis? Quiere decir que esta exposición cuantitativa no está relacionada ni con riesgo ni con protección, o sea que no influye para nada. Es una variable cuantitativa que no influye en el resultado peor o mejor para un paciente. Cosa que no va a pasar aquí. Aquí fijaros que ahora la exposición cuantitativa, que va pasando de 1 a 7, veis cómo va subiendo el valor. Fijaros que cada vez hay más casos respecto a controles. ¿Veis que aquí hay 2, 120, 2, 110,
5, 105, 9, 100, 12. ¿Veis cómo se va ampliando la relación entre casos y controles? La relación esta de casos y controles, que aquí era la misma aproximadamente, aquí ha cambiado completamente, ¿eh? Resulta que cuando el valor cuantitativo es pequeño, tengo una proporción de casos muy baja, y cuando es un valor muy grande de esta variable cuantitativa, pensad en edad, en colesterol o lo que sea, aumenta el número de casos respecto a los controles. Esto se refleja, fijaros, en un gráfico que aquí, ¿veis? Estos valores son pequeños y esto es muy grande, y conforme avanzo en la exposición cuantitativa, esto se va haciendo cada vez más grande, ¿veis? Y esto de aquí se va haciendo cada vez ¿eh? más pequeñito, ¿veis? ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de construir una curva que de alguna manera pese lo que hay arriba y lo que hay abajo, me tengo que ir desplazando de aquí, porque aquí bajo, porque aquí pesa mucho y aquí pesa poco, a una situación un poco más arriba, porque ya la cosa se está igualando más, ¿eh? Todavía no, pero no llegaría tan alto esto, pero para que veáis que la curva es del tipo esta de aquí, ¿veis? Con una beta mayor que 0 y por lo tanto una odds ratio mayor que 1. Y esto diríamos que es una exposición cuantitativa. Y el valor de la odds ratio también se interpreta por cómo, por cada unidad, cuánto aumento. Por cada unidad, cuánto aumento. Hay un porcentaje de aumento por cada unidad. Por cada unidad hay un salto de cada vez va aumentando en un porcentaje determinado, que lo marcará la odds ratio. Si es una odds ratio de 1,1 o de 1,5, pues va a haber un cambio en este caso de un 10 o de un 50% por cada salto de una unidad. ¿De acuerdo? Y fijaros que ahora vemos lo contrario. Los números, si os fijáis, son los mismos, pero cambiados. Lo he hecho así para que lo veáis, que lo he cambiado. Ahora resulta que cuando aumento el valor de la variable cuantitativa, lo que va es disminuyendo la proporción de casos, ¿veis? Y lo que ocurre es pues que ocurre lo contrario que pasaba aquí. Ahora, ¿veis? Al aumentar el valor de la variable cuantitativa, va disminuyendo la proporción de casos respecto a los controles. Y por esto ahora la beta es menor que 0 y por lo tanto la odds ratio es menor que 1. Bien, vamos con la hazard ratio. Esto ha sido para la odds ratio. La hazard ratio aparece en el contexto de las curvas de supervivencia. Las curvas de supervivencia. ¿Qué es una curva de supervivencia? Una curva de supervivencia es una variable dicotómica, en este caso, por ejemplo, control escasos, o sea, resultado malo, casos, resultado bueno, controles, ¿vale? Morir, no morir, recidiva, no recidiva, etc. ¿Vale? Pero que podría, en otro contexto, podría ser interpretado de otra manera, pero en ciencias de la salud normalmente controles resultado bueno, casos resultado malo. ¿De acuerdo? Y aparece siempre el tiempo. En curvas de supervivencia aparece el tiempo. Aquí lo he especificado tiempo 0, tiempo 1, tiempo 6, que pueden ser meses, pueden ser años, puede ser lo que queráis. Lo característico de la curva de supervivencia se puede hacer solamente con lo que podríamos llamar una vía, solamente un grupo de pacientes, todos iguales, o sea, en principio, y se les hace un seguimiento. Pero también es habitual, para eso, en este contexto es cuando aparece la hazard ratio, que yo comparo una exposición con una no exposición. O sea, unos pacientes en unas condiciones, por ejemplo, varones, mujeres, hemodiálisis, no hemodiálisis. Y también voy a ver esta dicotomía de control-caso. Pero ahora voy a ver cómo pasan de ser controles a ser casos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, fijaros, es muy importante entender esto de aquí. Ya veréis luego que en la práctica solo hablamos de los controles. Las curvas de supervivencia normalmente
se especifican los valores de los controles, cómo van cambiando. Pero me interesa así de entrada que veáis esta dualidad, porque en realidad si hay controles y casos siempre. Lo que pasa es que normalmente se acaban representando solamente los controles, como ahora veréis, ya veréis. En todo caso, lo que es muy importante es que a tiempo cero todos son controles. Yo tengo varones, por ejemplo, pues que han sido operados de una patología determinada y están vivos y ahora empieza el tiempo a correr. Por lo tanto, obviamente no hay ningún caso a tiempo cero, ni entre los expuestos ni entre los no expuestos. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ir siguiendo a lo largo del tiempo cómo esto va cambiando y obviamente esto también paralelamente. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar lugar, ya veréis, a las famosas curvas de supervivencia y, sobre todo, lo muy importante, a lo que llamamos las funciones de riesgo, que son la otra cara de la moneda de una curva de supervivencia. Mirad, tenemos. Ahora lo vamos a llenar con valores concretos. Fijaros una situación posible. Exposición, no exposición. Estamos en dicotómico. Vamos a explicar ahora la hazard ratio dicotómica. Exposición, no exposición. Varones, mujeres. Hemodiálisis, no hemodiálisis. Cáncer, no cáncer. Cirugía, no cirugía. Por ejemplo. ¿Vale? Controles, fijaros, 100. Hemos cogido 100 personas. Y aquí también. 100 controles. Controles porque, digamos, están vivos. Pues si es que estamos viendo la mortalidad, por ejemplo. Están vivos y no hay ningún muerto. Si está muerto ya no entra en el estudio. ¿Vale? 100 vivos. Y ahora, ¿qué pasa? Que aquí, ¿veis? A tiempo 1 ha muerto. Si es que es morir o ha tenido metástasis, por ejemplo. ¿Vale? A tiempo 2 ya son 95 y 5. 90, 10, 87 y 13. ¿Veis? También, esto ahora no quiero complicarlo, pero a veces hay lo que llaman valores censurados, personas que desaparecen del estudio, que ya no participan o simplemente que han muerto de una causa diferente, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero para no complicarlo, aquí simplemente voy a que siempre cuadre la suma 100 en este caso. Fijaros que aquí son los expuestos y aquí los no expuestos. ¿Qué veis en común? Que son resultados muy parecidos, ¿veis? 91,91, 95,5, aquí 96,4, un poco diferente, pero 90,10, 91,9, 86,14, 80. Aquí, ¿veis? De alguna manera la mortalidad a lo largo del tiempo entre los expuestos es muy similar a la mortalidad de entre los no expuestos. ¿Veis? Que son dos. Esto nos daría lugar a una... Aquí simplemente lo que se hace en las curvas de supervivencia es representar al principio los 100 y a lo largo del tiempo, pues estos valores de aquí. Pues, digamos, el porcentaje que sobreviven. Pues es curva de supervivencia. ¿Cuántos sobreviven? ¿De acuerdo? Y como os podéis ver, son curvas muy paralelas, muy solapadas. Son muy iguales. ¿Vale? ¿Qué es una función de riesgo? Una función de riesgo es, digamos, la otra cara de la moneda. Es como si pusiéramos un espejo aquí, ¿no? Y ahora lo viéramos aquí reflejado. Pues es, obviamente, al principio empieza en el cero la función de riesgo y, digamos, el riesgo de mortalidad o de recidiva, pues cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Es paralelo, como podéis ver. Esto de aquí es como si hubiera puesto un espejo aquí. Y ahora lo vemos reflejado aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es la hazard ratio? Es una relación de curvas de riesgo, no de supervivencia, de riesgo. Esto es prácticamente 1, porque la relación es, si yo divido esta curva respecto a esta, pues están a la misma altura, se solapan. Si se solapan prácticamente, es prácticamente una relación de riesgo equivalente, una relación de riesgo de 1. Vayamos a un caso diferente ahora ya. Ahora la exposición, fijaros qué ocurre. Que los casos pues, van
apareciendo a lo largo del tiempo, pero ¿qué pasa con la no exposición? Que los casos son mucho más abundantes, mueren muchos más, ¿veis? Fijaros que a tiempo 6 tenemos 60 que sobreviven y 40 han muerto. Aquí era 85-15. Esto quiere decir que los expuestos tienen una curva de supervivencia que está por encima, ¿veis? Esta curva está por encima y esta curva va por debajo, ¿vale? Sobreviven menos. Quiere decir que si hago la función de riesgo, ¿veis? Un espejo aquí, tengo, ¿veis? Esta curva así, y esta curva aquí. Estos son los no expuestos, estos son los expuestos. Aquí los expuestos, los no expuestos. Y ahora fijaros que esta curva y esta curva, si la relaciono, ¿qué ocurre? Siempre es exposición respecto a no exposición, siempre, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto dividido por esto está por debajo, son valores más bajos, por lo tanto la hazard ratio es menor que 1, hay menos riesgo entre los expuestos. Esto es menor que esto, está por debajo, hay menos riesgo, tienen más riesgo de morir o de recidiva los no expuestos, ¿veis? Más claramente, la función de riesgo va por encima. Obviamente la función de supervivencia va por debajo, pero la hazard ratio es relación de riesgo, funciones de riesgo. Y aquí justo lo contrario, ¿veis? Ahora aquí lo que he hecho es cambiar. Ahora la exposición tiene los valores que antes tenía la no exposición, ¿veis? Y la no exposición tiene los valores que antes tenían la exposición, e invertido. Ahora, ¿qué ocurre? Que es la exposición la que tiene una curva de supervivencia por debajo y una función de riesgo por encima. Y ahora la hazard ratio será mayor que 1. ¿Veis? Tengo una hazard ratio mayor que 1, porque tiene más riesgo. ¿De acuerdo? Y es una relación entre esta curva y esta curva. Es un cociente de esto respecto de esto. Es un valor más grande que esto. Cuanto más alejado esté la exposición para arriba, la hazard ratio será más grande. A lo mejor será de 2, de 3. En este caso, fijaos que esto prácticamente es el doble que esto. Un poco más. Esto sería una hazard ratio de 2 y pico. Y aquí de 0,5. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y finalmente, también me puedo encontrar con una exposición cuantitativa. Hemos visto que la hazard ratio también tiene una versión cuantitativa. La edad, el Charlson. Pues aquí va a pasar lo mismo. Yo voy a tener un tamaño de muestra inicial a tiempo cero, de controles, también de casos, pero ahora para simplificarlo no voy a hacer para cada valor de la variable cuantitativa la dualidad casos y controles. Ahora simplemente estoy escribiendo para que veáis no los controles y los casos, sino solamente los controles, los que sobreviven. Lo hubiera podido hacer, me lo planteé de hacerlo, pero entonces saldrían muchos números y os marearía. No, simplemente aquí estoy poniendo lo que aquí ponía en los controles, los que sobreviven, ¿vale? Fijaos que aquí, para que quede todo muy bonito y fácil de entender, en los valores de la variable cuantitativa que va del 1 al 7, por ejemplo la edad, el Charlson, he cogido 30, es que fueran siempre 30. No, normalmente en una muestra real no pasa las cosas tan perfectas. Fijaros que, si os dais cuenta, son muy similares las supervivencias, ¿veis? Independientemente de la variable cuantitativa, ¿veis? Que van cayendo de forma muy similar. Esto va a dar lugar, cada una va a dar lugar a una curva de supervivencia. Esto es lo peculiar. Hay un espectro de curvas de supervivencia. En este caso del 1 al 7, pero pensad que si estuvimos hablando de edades hasta los 90 años, podríamos decir una curva de supervivencia por cada año. Tendría un espectro de curvas de supervivencia, que aquí se solapan todas. ¿Veis? Y funciones de riesgo paralelamente. Hazard ratio prácticamente de 1. No hay relación. Es una situación. Esta variable no influye en la supervivencia. Pero aquí sí. Fijaros qué pasa aquí.
cuanto más grande es el valor de la variable cuantitativa, ¿veis? Voy aumentando el valor en la variable cuantitativa, hay más supervivencia, ¿veis? Y cuando es pequeño, hay muy poca supervivencia. Esto es supervivencia, ¿eh? Por lo tanto, si hubiera dibujado los casos debajo, irían aumentando mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto, esto de aquí, son los valores, digamos, grandes de variable cuantitativa. Y estos son los valores pequeños de variable cuantitativa. Fijaros que aquí os lo he dibujado, función de riesgo, que es el paralelo, ¿veis? El rojo está aquí y el azul está aquí. Y esto es el espectro de todas las curvas que irían, desde las dos extremas las he dibujado en dos colores llamativos y todo el espectro intermedio en color verde, para no poner muchos colores. ¿Qué pasa? Que la exposición al ir aumentando, digamos, el riesgo va disminuyendo, ¿ves? Al ir aumentando la exposición para abajo, o sea, aumenta la exposición del 1 al 7, del 1 al 7 baja la función de riesgo. Por lo tanto, esto es una hazard ratio menor que 1, o sea, la exposición es protectora. Y aquí se interpreta por cada salto de una unidad, pues dependerá del valor. Cada salto de unidad tiene un nivel de protección de un porcentaje determinado, pero que es un degradado, digamos, ¿no? Cada vez se va perdiendo más el riesgo conforme va aumentando la exposición cuantitativa. Y aquí, por el contrario, tenemos lo contrario. Fijaos que simplemente he puesto los valores al revés. Ahora, al aumentar el valor de la variable exposición cuantitativa, cada vez va habiendo más mortalidad, menos supervivencia. ¿Veis? Aquí tengo mucha supervivencia y aquí tengo cada vez menos supervivencia. En el Charlson pasaría esto, ¿no? Conforme más grande, menos supervivencia. Por lo tanto, ahora tengo aquí los valores bajos de variable exposición cuantitativa, mucha supervivencia, y conforme voy aumentando el valor de la exposición cuantitativa voy perdiendo supervivencia y paralelamente en la función de riesgo pues voy aumentando el riesgo. Por tanto, la exposición cuantitativa va en esta dirección. Cuanto más grande es el valor de la variable exposición cuantitativa, más riesgo voy acumulando y por lo tanto la hazard ratio va a ser una medida que va a valorar cómo va cambiando de unidad en unidad el riesgo. En este caso, el riesgo, cada vez más riesgo conforme aumento en la variable cuantitativa. Volvamos al principio. Fijaros, hemos visto 4 modalidades, 2 modalidades de odds ratio para variables dicotómicas, todas estas de aquí, y una modalidad para variable cuantitativa, que la modalidad variable cuantitativa, que aquí en esta tabla solamente tenemos un ejemplo, que es la edad, que está calculada de esta manera que os he comentado con esta función logística. En la hazard ratio pues tenemos lo mismo, con variables dicotómicas, tenemos dos curvas de riesgo y ver qué relación, cuál va por encima, cuál va por debajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, dicotómica, pues yo qué sé, tener fallo, pues tener fallo es un factor de riesgo, es significativo, la curva de riesgo va por encima, va 2,47 veces por encima. Y una variable cuantitativa como la edad o como el Charlson, fijaros que son factores de riesgo. A mayor edad, más riesgo. Hay un espectro, la variable cuantitativa de edad, en la medida que va aumentando la edad, la curva de riesgo, la función de riesgo va aumentando. Y lo mismo con el Charlson. Por cada unidad del Charlson aumenta mucho,
29%. ¿Eh? En cambio, por edad es un 2% por año. ¿Eh? ¿De acuerdo? Por eso a veces se pone por 10 años para que sea una cosa como un valor de porcentaje un poco más elevado. ¿Eh? Pero es independiente esto. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que todo este material es bueno que os lo miréis con un poco de lupa, con una lupa, ir mirando, ir digiriendo todo esto y ver en qué situación nos encontramos siempre que vemos una odds ratio o una hazard ratio, si es de una variable dicotómica o es de una variable cuantitativa. Las formas de calcularlo son distintas, pero las interpretaciones son similares. La diferencia es que cuando es cuantitativa es un salto no de dicotómica, es de no tener diabetes a tener diabetes. En cambio, en una variable cuantitativa es por cada unidad que yo haya hecho el análisis. Si es por año, si es por valor de Charlson o es por saltos de 10 años. Entonces, tengo que interpretar el riesgo o la protección en base a este valor que yo he calculado por un intervalo determinado. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Yo espero que haya sido útil para vosotros esta presentación de dos conceptos que la gente mezcla muchas veces, confunde y bueno, me ha parecido interesante poderlo ver por dentro un poco, cómo funciona y qué tipo de datos, qué tipo de números hemos de tener para que tener un resultado u otro. Y esto es interesante porque de esta manera cuando uno ve una tabla de un artículo estadístico, de un artículo científico, una tabla estadística, bueno, puede imaginarse viendo estos números qué hay detrás. Ahora, pues bien, si se ha seguido digamos, la explicación, podéis entender pues, qué hay detrás de cada uno de estos números, qué tipo de números tienes, ¿no? Qué tipo de pacientes tienes, qué organización de datos tienes para que hayas tenido estos valores de odds ratio o de hazard ratio, tanto en la versión dicotómica como en la versión cuantitativa. Muchas gracias.